Durante un viaje con su chofer, el millonario quedó paralizado al ver su reloj, el mismo que su hijo llevaba cuando desapareció hace muchos años. Alejandro Morales era conocido por su éxito inquebrantable en el mundo de los negocios, pero quienes lo conocían de cerca sabían que había algo que el dinero no podía comprar: la paz que había perdido hace 20 años. Para el mundo exterior, él era la personificación de la fuerza y el control, pero, por dentro, cargaba el peso insoportable de una pérdida que nunca fue capaz de superar. Su hijo, Diego, desapareció sin dejar rastro cuando aún era un niño, y desde entonces Alejandro vivía con la herida abierta que esa ausencia le causaba. Era una tarde lluviosa, y las gotas de agua golpeaban rítmicamente contra las ventanas de su coche, como si estuvieran marcando el tiempo que él había pasado sufriendo por Diego. Alejandro estaba camino al aeropuerto para otro viaje de negocios. La rutina de viajes y reuniones era un intento de mantenerse ocupado, de evitar el vacío que lo consumía cuando se quedaba solo en su mansión. Había construido un imperio, pero nada de eso llenaba el hueco que la ausencia de Diego había dejado en su corazón. Sentado en el asiento trasero de su coche de lujo, Alejandro apenas prestaba atención al joven conductor que lo llevaba al aeropuerto. Javier, un joven educado y servicial, era relativamente nuevo en el trabajo, pero ya había ganado la confianza de Alejandro con su discreción y profesionalismo. Sin embargo, esa tarde, algo llamó la atención de Alejandro. Mientras Javier conducía por las calles mojadas, un destello de luz se reflejó en algo que Javier llevaba en la muñeca. Era un reloj, pero no era cualquier reloj. Era idéntico al que Diego llevaba el día en que desapareció. El corazón de Alejandro se aceleró y su mente comenzó a girar en una espiral de recuerdos y dudas. ¿Sería posible? ¿Sería solo una coincidencia? Trató de calmarse, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas empezaron a apoderarse de él. No podía dejar pasar esta oportunidad, no sin saber más. Javier, ¿dónde conseguiste ese reloj? La voz de Alejandro sonó más firme de lo que esperaba. Javier, sorprendido por la pregunta inesperada, desvió la mirada de la carretera por un instante y miró su muñeca, como si hubiera olvidado que llevaba el reloj. ¿Este reloj, señor? Ah, lo compré en una casa de empeño hace unos meses, en un pueblito. No es nada especial, pero pensé que tenía cierto encanto. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción del pueblito y la casa de empeño activaron algo en su memoria, algo que no podía identificar claramente, pero que parecía importante. Sabía que no podía dejarlo de lado. Había algo en ese reloj, en esa historia, que necesitaba entender. ¿Un pueblito, dices? Alejandro preguntó, intentando mantener la voz calmada. ¿Qué lugar es ese? Es un pueblito muy pequeño, señor. Está a unas 2 horas de aquí, hacia el norte. No recuerdo el nombre, pero es fácil de encontrar. No está muy lejos de la carretera principal. Alejandro sabía que debía dirigirse al aeropuerto, donde una reunión importante lo esperaba, pero algo dentro de él le gritaba que tomara otro camino. Un camino que tal vez lo llevara a las respuestas que había buscado durante 2 décadas. Javier, cambia la ruta. Ya no vamos al aeropuerto. Llévame a ese pueblito. Ahora. Javier dudó por un momento, pero la firmeza en la voz de Alejandro no dejaba espacio para discusión. Asintió y, sin más preguntas, dio la vuelta con el coche, conduciendo en dirección opuesta. La lluvia seguía cayendo, aumentando la sensación de urgencia y misterio que envolvía a Alejandro. Mientras el coche avanzaba por la carretera, Alejandro miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, donde las respuestas que tanto buscaba podrían no ser las que deseaba encontrar, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, una intuición que no podía ignorar. Los recuerdos del pasado comenzaron a resurgir y se vio reflexionando sobre la última vez que vio a Diego, la sonrisa de su hijo grabada en su mente como una imagen que nunca desaparecería. Se preguntaba si aún era posible reencontrarse con él, si existía alguna posibilidad de que ese reloj fuera más que una simple coincidencia. A medida que se acercaban al pueblito, la lluvia parecía intensificarse,
como si el propio cielo estuviera en sintonía con la tormenta de emociones que se formaba dentro de Alejandro. Sabía que estaba a punto de desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo, y eso lo aterrorizaba y lo llenaba de esperanza al mismo tiempo. Y así, con la lluvia como su única compañera constante, Alejandro inició una nueva travesía. Una travesía que prometía traer de vuelta tanto los dolores del pasado como las verdades que nunca supo que estaban ocultas, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, pero las respuestas finalmente comenzarían a emerger de las sombras. El pueblito al que Javier estaba llevando a Alejandro era una pequeña comunidad casi olvidada por el tiempo, donde las casas de piedra desgastadas y las calles adoquinadas recordaban un pasado distante. Mientras conducían por las sinuosas y mojadas carreteras, Alejandro intentaba controlar la ansiedad que crecía con cada kilómetro. Se preguntaba qué podría encontrar en ese lugar remoto. ¿Sería posible que, después de todos esos años, estuviera finalmente a punto de descubrir el paradero de Diego? La lluvia caía incesantemente, creando una atmósfera casi onírica. Los árboles a lo largo de la carretera se mecían con el viento, sus hojas brillando bajo la luz de los faros. Alejandro, con la mirada fija en la ventana, repasaba mentalmente la poca información que tenía. Un reloj comprado en una casa de empeño, un pueblito olvidado, y la esperanza, siempre la esperanza, de que esto lo llevara de vuelta al hijo que nunca dejó de buscar. Después de algunas horas de viaje, finalmente llegaron al pueblito. Javier estacionó el coche frente a una pequeña plaza, donde una antigua fuente derramaba agua lentamente. El lugar parecía congelado en el tiempo, casi como si la modernidad hubiera olvidado su existencia. Alejandro salió del coche, sintiendo el suelo húmedo bajo sus pies, y miró a su alrededor. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido del agua cayendo en la fuente y la lluvia golpeando los tejados de las casas. «La casa de empeño está allí, señor», dijo Javier, señalando hacia una construcción antigua al final de la calle principal. Alejandro asintió, respirando hondo antes de seguir en la dirección indicada. Al acercarse, notó que la fachada de la tienda era sencilla, sin ningún cartel extravagante. Solo una pequeña placa de madera colgada sobre la puerta, donde se leía empeños y antigüedades. Cuando empujó la puerta, una pequeña campana sonó, anunciando su entrada. El interior de la tienda era oscuro y estaba lleno de muebles antiguos, relojes de pared, joyas viejas y objetos de otras épocas. Detrás del mostrador, un hombre anciano, de cabello blanco y gafas gruesas, levantó la vista del libro que estaba leyendo. «¿Puedo ayudarle?», preguntó el hombre. Su voz era tranquila, pero había una curiosidad en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a recibir muchos visitantes. Alejandro dio unos pasos al frente, sintiendo el peso de sus palabras antes de hablar. «Mi nombre es Alejandro Morales», comenzó, con voz firme. «Estoy buscando información sobre un reloj que se vendió aquí, tal vez hace algunos meses». El hombre mayor ajustó sus gafas, pareciendo intrigado. «Recibimos muchos relojes aquí, señor Morales. ¿Podría describirme cómo era ese reloj?». Alejandro describió el reloj en detalle, recordando la última vez que lo vio en la muñeca de Diego. El hombre escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza en reconocimiento. «Sí, me acuerdo de ese reloj», dijo el hombre después de un momento de reflexión. «Lo trajo un hombre que solía aparecer por aquí de vez en cuando. Siempre traía cosas interesantes, objetos que parecían tener una historia, ¿sabe? Dijo que el reloj pertenecía a un chico que conoció hace mucho tiempo, pero no dio muchos detalles. Solo mencionó que encontró el reloj en una casa abandonada, aquí cerca». El corazón de Alejandro latió más rápido al escuchar esas palabras. ¿Una casa abandonada? ¿Qué conexión podría tener con Diego? Sabía que tenía que investigar más a fondo. «¿Dónde está esa casa?», preguntó Alejandro, tratando de controlar la ansiedad que crecía dentro de él. El hombre hizo una pausa, como si estuviera pensando en qué decir. «No es un lugar agradable», respondió finalmente. «Está en las afueras del pueblo, una vieja casa de piedra que fue abandonada hace años. La gente evita ir allí. Dicen que cosas malas sucedieron en ese lugar».
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero eso no lo hizo dudar. Sabía que tenía que ir allí. Necesitaba entender qué había pasado y por qué ese reloj estaba allí. ¿Podría mostrarme el camino?, preguntó decidido. El hombre asintió lentamente, tomando un trozo de papel y dibujando un mapa simple. Alejandro tomó el papel, agradeciendo con un gesto de cabeza, y se dio la vuelta para salir. Javier, que esperaba afuera, notó la expresión tensa en el rostro de Alejandro cuando salió de la tienda. «Encontré la siguiente pista», dijo Alejandro, mostrando el mapa a Javier. «Vamos a esa casa. Necesitamos descubrir qué hay allí». Javier miró el mapa y luego a Alejandro, notando la determinación en sus ojos. Sin decir una palabra, asintió y ambos se dirigieron al coche, listos para enfrentarse a lo que sea que les esperara en esa casa abandonada, donde las respuestas que Alejandro tanto buscaba finalmente podrían ser encontradas. Con la lluvia aún cayendo y la oscuridad comenzando a extenderse por el pueblo, condujeron hacia las afueras, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Alejandro y Javier siguieron por el camino estrecho y fangoso, el coche sacudiéndose con cada bache y piedra en el camino. La lluvia aún caía con fuerza, dificultando la visibilidad, pero la determinación de Alejandro era inquebrantable. Sentía que estaba cada vez más cerca de las respuestas que había buscado durante 2 décadas. El entorno a su alrededor se volvía más desolado a medida que se alejaban del pueblo, con la vegetación densa cerrándose alrededor del camino, como si quisiera esconderlos del mundo exterior. Finalmente, llegaron a un punto donde el camino se volvía intransitable y Javier detuvo el coche. Tendrían que continuar a pie. «La casa debe estar por aquí», dijo Alejandro, mirando el mapa rudimentario que el anciano había dibujado. «No debe estar lejos». Javier asintió con la cabeza, tomando una linterna del maletero. Comenzaron a caminar por el sendero, ahora convertido en un mar de barro por la lluvia incesante. El sonido de sus pasos amortiguados en el lodo se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en las hojas, creando una banda sonora lúgubre para el viaje que estaban a punto de emprender. La vegetación densa pronto dio lugar a un claro donde la vieja casa de piedra finalmente apareció ante ellos. Era un edificio de 2 pisos, parcialmente cubierto por enredaderas y musgo, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras oxidadas. Parecía que nadie había estado allí en años. El lugar emanaba una sensación de abandono y tristeza, como si guardara recuerdos que preferían permanecer enterrados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaban a la casa. Algo en el lugar parecía profundamente incorrecto, pero sabía que tenía que continuar. Con un movimiento decidido, empujó la puerta principal, que se dio con un chirrido siniestro, revelando el interior oscuro y polvoriento de la casa. Dentro, el aire estaba denso y olía a moho y madera podrida. La luz de la linterna de Javier iluminaba los rincones del vestíbulo, revelando muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas, ahora amarillentas por el tiempo. Había una escalera que conducía al piso superior y varias puertas que se abrían a diferentes habitaciones. Alejandro sintió su corazón latir más rápido mientras avanzaba, examinando cada detalle en busca de algo que pudiera indicar el paradero de Diego. «Vamos a dividirnos», sugirió Javier, señalando una de las puertas. «Yo iré por aquí y tú puedes revisar el piso de arriba». Alejandro asintió y subió las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. Al llegar a la cima, encontró un largo pasillo con puertas a ambos lados. Con la linterna temblando ligeramente en su mano, comenzó a abrir cada una de las puertas, revelando habitaciones vacías y sin vida, donde el polvo acumulado formaba una fina capa sobre los muebles antiguos. Fue en la tercera habitación a la derecha, donde Alejandro encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Sobre una mesa cubierta de polvo, había una caja de madera y al lado de ella, una foto descolorida pegada con un trozo de cinta adhesiva. Alejandro se acercó con cuidado, tomando la foto entre sus dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron al reconocer la imagen. Era una foto de un grupo de niños, todos con una expresión cansada y la mirada vacía. En el centro de la foto estaba Diego, más joven,
pero inconfundiblemente su hijo. Alejandro apenas podía respirar. Esa foto era la prueba de que Diego había estado allí, en esa casa. ¿Pero por qué? ¿Y qué le había pasado después? Alejandro sabía que tenía que abrir la caja de madera. Con manos temblorosas, giró la llave oxidada en la cerradura y abrió la tapa. Dentro, había una colección de documentos, todos antiguos y polvorientos, pero aún legibles. El primer documento era una lista de nombres. Alejandro pasó el dedo por la lista hasta encontrar el nombre de Diego. Al lado de cada nombre había una fecha y un número de identificación, como si fueran registros de algún tipo. Alejandro no podía entender completamente lo que significaba, pero sabía que estaba frente a algo oscuro. Continuó revisando la caja y encontró cartas, recibos y otros documentos que mencionaban un orfanato en España. Su corazón se encogió al darse cuenta de que probablemente Diego había sido llevado a ese orfanato, renombrado como Ricardo y adoptado por otra familia. El dolor de imaginar a su hijo creciendo sin saber quién era realmente lo carcomía por dentro. Mientras Alejandro procesaba estos descubrimientos, Javier subió las escaleras, escuchando el pesado silencio que se había apoderado de la casa. «Alejandro, ¿encontraste algo?», preguntó, al ver a su amigo parado junto a la mesa. Alejandro levantó la mirada, mostrando la foto y los documentos a Javier, quien frunció el ceño al ver el contenido. «Esto prueba que Diego estuvo aquí», dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Y que fue llevado a España, a un orfanato. Tengo que encontrarlo, Javier. Tengo que traer de vuelta a mi hijo». La determinación en los ojos de Alejandro era evidente, y Javier sabía que no había manera de disuadirlo. El viaje que habían iniciado estaba lejos de terminar, y las respuestas que buscaban ahora los llevarían al otro lado del océano. Con la mente llena de pensamientos, Alejandro y Javier dejaron la casa abandonada, llevándose consigo los documentos y la foto. La lluvia había disminuido, pero el peso de los descubrimientos que habían hecho aún presionaba sus corazones. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para traer de vuelta a Diego. El camino de regreso al pueblo fue silencioso. Alejandro estaba absorto en sus pensamientos, procesando la información que había descubierto en la casa abandonada. Las imágenes de Diego en la foto, rodeado de otros niños con miradas vacías, no salían de su mente. Sabía que el descubrimiento de los documentos era solo el comienzo de un nuevo y difícil viaje. El orfanato en España era ahora su próximo destino, y haría todo lo necesario para encontrar a su hijo. Al llegar al pueblo, Alejandro y Javier decidieron pasar la noche en una pequeña posada local. Estaban exhaustos y necesitaban tiempo para planear sus próximos pasos. La posada era sencilla, con pocas habitaciones y una decoración anticuada, pero ofrecía el mínimo de comodidad que ambos necesitaban en ese momento. Mientras Javier intentaba descansar, Alejandro se sentó en la mesa de la pequeña habitación, esparciendo los documentos que había encontrado en la casa abandonada. Los examinaba minuciosamente, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Las cartas y los registros mencionaban repetidamente el nombre del orfanato, la Casa de los Niños Perdidos, ubicado en una región remota de España. El nombre ya era suficiente para provocar un escalofrío en Alejandro. Era evidente que ese lugar no tenía buenas intenciones desde el principio. Entre los documentos, Alejandro también encontró una lista de adopciones realizadas por el orfanato. Los nombres de los niños habían sido cambiados y sus apellidos borrados, pero una fecha junto al nombre Ricardo coincidía con el periodo en que Diego desapareció. No había dudas. Diego fue llevado a ese orfanato, donde su identidad fue cambiada y fue entregado a otra familia. Alejandro sabía que necesitaba actuar rápidamente. A la mañana siguiente, él y Javier regresarían a la Ciudad de México para organizar el viaje a España. Con la ayuda de detectives privados, tendría que localizar el orfanato y, a partir de ahí, seguir las pistas hasta encontrar a Ricardo, su hijo perdido. Al amanecer, Alejandro apenas había dormido. La ansiedad lo consumía, pero también le daba una nueva energía, una determinación que no sentía desde hacía años.
él y Javier dejaron la posada al romper el alba, listos para iniciar la siguiente etapa del viaje. De regreso en la Ciudad de México, Alejandro utilizó toda su influencia para organizar el viaje a España lo más rápido posible. Se puso en contacto con un equipo de detectives privados de confianza, explicando la situación y entregando los documentos que había encontrado. La respuesta fue inmediata. Comenzarían las investigaciones en el orfanato mientras Alejandro hacía los preparativos para su partida. Durante los días previos al viaje, Alejandro apenas podía concentrarse en otra cosa. Sus negocios, antes su prioridad absoluta, ahora parecían irrelevantes ante la posibilidad de reencontrarse con Diego. Sabía que, incluso si lo encontraba, había muchas incertidumbres sobre cómo sería recibido por su hijo. Diego, o mejor dicho, Ricardo, había crecido en otra cultura, con otra familia, y tal vez ni siquiera recordara su vida anterior. La idea de que Diego pudiera rechazarlo lo aterrorizaba, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Finalmente, llegó el día del viaje. Alejandro y Javier abordaron un vuelo nocturno hacia España, con el peso de las expectativas y lo desconocido sobre sus hombros. Durante el vuelo, Alejandro no podía apartar la vista de la ventana, mirando al vacío de la noche, perdido en pensamientos sobre cómo sería encontrar a Diego después de tantos años. La llegada a España estuvo marcada por una mezcla de emociones. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero Alejandro sentía como si estuviera en un sueño. Todo parecía distante, excepto la misión que tenía en mente. Fueron recibidos por uno de los detectives privados, un hombre serio y eficiente que ya había comenzado las investigaciones. «Señor Morales, hemos conseguido alguna información preliminar sobre el orfanato», dijo el detective mientras los llevaba al hotel. «La casa de los niños perdidos fue cerrada hace muchos años debido a una serie de escándalos, pero sus registros aún existen. Estamos trabajando para obtener acceso a esos documentos, lo que nos ayudará a rastrear a las familias que adoptaron a los niños». Alejandro asintió, agradecido por el progreso, pero ansioso por obtener resultados concretos. Sabía que cada día que pasaba era un día más en que Diego vivía sin conocer su verdadera identidad. En el hotel, Alejandro y Javier se instalaron rápidamente, y comenzó la espera de noticias del detective. Los días siguientes estuvieron llenos de expectación y tensión. Alejandro se encontraba en un estado de constante vigilancia, esperando cualquier noticia que lo acercara a Diego. Evitaba pensar en posibles rechazos o complicaciones. Su mente estaba enfocada únicamente en el reencuentro, con la esperanza de que el hijo que había perdido pudiera ser encontrado. Finalmente, después de varios días de espera, el detective se puso en contacto. Había conseguido acceso a los registros del orfanato y había encontrado información sobre una adopción que coincidía con el nombre de Ricardo y la fecha de desaparición de Diego. La familia que adoptó a Ricardo vivía en una pequeña ciudad, al norte de España. El corazón de Alejandro latió con fuerza al escuchar la noticia. Estaba finalmente a punto de reencontrarse con su hijo. El viaje que lo llevó a tierras desconocidas, los documentos polvorientos y los recuerdos dolorosos, ahora lo estaban llevando a un momento crucial de su vida. Alejandro y Javier se prepararon para la última etapa de este viaje, decididos a encontrar a Ricardo y traer de vuelta a Diego al lugar al que pertenecía. Alejandro sentía su corazón latir con fuerza mientras el coche avanzaba hacia la pequeña ciudad donde, según el detective, Ricardo vivía con su familia adoptiva. Los paisajes rurales de España pasaban por la ventana, pero él apenas prestaba atención a los campos verdes y las montañas a lo lejos. Su mente estaba completamente enfocada en el inminente reencuentro. Durante todo el viaje, Javier permaneció a su lado, en silencio, pero atento a cada reacción de su amigo, listo para apoyarlo en lo que fuera necesario. La ciudad en la que Ricardo había sido adoptado era pequeña y tranquila, con calles adoquinadas y casas antiguas, pintadas en tonos pastel. Era un lugar pacífico, casi pintoresco, pero para Alejandro representaba un punto de inflexión en su vida. Cada esquina que doblaba el coche aumentaba la tensión en su pecho. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa modesta, rodeada por un jardín bien cuidado. El detective, que los acompañaba, señaló la residencia.
Esta es la casa, señor Morales. Aquí es donde vive Ricardo, dijo con voz tranquila, pero consciente de la carga emocional del momento. Alejandro miró la casa durante unos segundos, respirando hondo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de todos, y las incertidumbres eran abrumadoras. ¿Cómo reaccionaría Ricardo al verlo? ¿Recordaría algo? ¿O sería como un completo desconocido para él? Alejandro reunió todo el valor que tenía y salió del coche, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, pero con el corazón pesado. Javier dio un paso adelante, sosteniendo el hombro de Alejandro en un gesto de apoyo. Ambos caminaron juntos hasta la puerta, donde Alejandro dudó por un momento antes de tocar el timbre. El sonido resonó por toda la casa, y los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Cada latido del corazón de Alejandro era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, la puerta se abrió, y una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, apareció. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó, con un suave acento español. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Sintió un nudo apretándole el pecho, dificultándole la respiración. Javier, notando la tensión del momento, intervino. «Buenas tardes, señora. Estamos buscando a un joven llamado Ricardo. Nos dijeron que vive aquí», explicó Javier, con voz calmada y controlada. El rostro de la mujer se iluminó al mencionar a Ricardo y abrió más la puerta, permitiendo que vieran parte del interior de la casa. «Sí, Ricardo es mi hijo. Está en el jardín, cuidando las plantas. Puedo llamarlo si desean hablar con él». Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar eso. Estaba tan cerca, tan increíblemente cerca de reencontrarse con su hijo. Todo lo que necesitaba hacer ahora era dar el siguiente paso. «Por favor, llámelo», logró decir, finalmente encontrando su voz. «Dígale que un amigo de hace mucho tiempo quiere verlo». La mujer asintió, aún sonriendo, y desapareció por un momento. Alejandro escuchó sus pasos alejándose por la casa, cada sonido pareciendo amplificar la tensión dentro de él. Javier, a su lado, permaneció en silencio, respetando el momento y entendiendo que nada de lo que dijera podría aliviar la angustia que Alejandro estaba sintiendo. Entonces, la puerta trasera se abrió, y Alejandro vio a un joven alto, de cabello castaño y ojos que brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Sostenía una pequeña regadera en una de sus manos, y había una leve sonrisa en sus labios cuando entró en la sala. «Mamá dijo que alguien quería verme», comenzó Ricardo, pero su voz se quebró cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró el rostro de Ricardo, buscando desesperadamente algún rasgo familiar, alguna indicación de que realmente era Diego, su hijo perdido. Y entonces lo vio, una pequeña cicatriz justo debajo de la ceja derecha, la misma que Diego había ganado al caerse de la bicicleta cuando era pequeño. Alejandro sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, el dolor y la esperanza mezclándose en un torbellino de emociones. «¿Diego?». La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Ricardo frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro. Dio un paso adelante, intentando entender lo que estaba pasando. «Lo siento, señor, pero mi nombre es Ricardo. Creo que está usted confundido». Alejandro sacudió la cabeza, intentando recomponerse. Sabía que este momento sería difícil, pero la realidad de ver a su hijo sin memoria de quién era realmente resultaba más dolorosa de lo que había imaginado. «Lo sé, Ricardo. Sé que es difícil de entender, pero mi nombre es Alejandro Morales. Soy tu padre. Hace muchos años te conocían como Diego antes de que te trajeran aquí. Desapareciste y yo nunca dejé de buscarte». Las palabras salieron como una confesión, cargadas de todo el dolor y arrepentimiento que Alejandro había guardado durante tanto tiempo. Sabía que debía darle a Ricardo el tiempo necesario para procesar todo, pero la urgencia en su corazón era abrumadora. Ricardo dio un paso más hacia adelante, sus ojos fijos en los de Alejandro,
como si buscara la verdad en lo más profundo de esa mirada desesperada. ¿Mi padre? Pero, ¿cómo es posible? La voz de Ricardo era una mezcla de incredulidad y esperanza, como si quisiera creer, pero al mismo tiempo estuviera aterrorizado por lo que eso podría significar. Alejandro extendió la mano, como si quisiera tocar a su hijo, pero se detuvo a mitad de camino, inseguro de cómo reaccionaría Ricardo. Sé que es difícil, pero estoy aquí para contarte todo. Necesito que confíes en mí. Te lo explicaré todo, y podrás tomar tus propias decisiones. Pero, por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Ricardo miró a Alejandro, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Finalmente, asintió lentamente, indicando que estaba dispuesto a escuchar. Alejandro sintió una ola de alivio, pero sabía que eso era solo el comienzo de una larga y dolorosa conversación que necesitaría tener con el hijo que había perdido y que ahora, esperaba, podría reencontrar. Alejandro y Ricardo se sentaron en la pequeña sala de estar, rodeados de muebles antiguos y una atmósfera que parecía congelar el tiempo. Javier, percibiendo la necesidad de privacidad, se retiró al exterior, dejando a padre e hijo finalmente solos. El silencio entre ellos era palpable, cada uno tratando de encontrar las palabras correctas para comenzar la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo miraba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus ojos, que antes estaban llenos de incertidumbre, ahora buscaban respuestas que nunca supo que necesitaba. Alejandro, por su parte, luchaba por contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Había imaginado este reencuentro innumerables veces en su mente, pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás podría haber previsto. Yo ni siquiera sé por dónde empezar, comenzó Alejandro, con la voz quebrada. He pasado los últimos 20 años buscándote. No hubo un solo día en que no pensara en ti, Diego, o Ricardo, como te llaman ahora. Ricardo frunció el ceño, todavía intentando procesar todo. ¿Pero por qué me llevaron? ¿Cómo sucedió esto?, preguntó, la confusión evidente en su voz. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de las verdades que estaba a punto de revelar. Fue un acto cruel, perpetrado por alguien en quien confiaba ciegamente, mi exesposa, Isabel. Hizo una pausa, la amargura reflejada en su voz. Ella hizo todo lo posible para separarnos, para alejarme de ti y controlar mi vida, mi fortuna. No sabía, no tenía idea de lo que estaba planeando, hasta que un día simplemente desapareciste. Los ojos de Ricardo se abrieron mientras absorbía las palabras de Alejandro. Era difícil creer que toda su vida había estado basada en una mentira, un engaño que lo había alejado de su verdadera familia. ¿Y por qué mi madre haría eso?, preguntó Ricardo, con incredulidad aún evidente. Alejandro negó con la cabeza. El dolor en sus ojos era palpable. Ella no era tu verdadera madre. Isabel era mi segunda esposa, y siempre tuvo envidia del amor que yo sentía por ti, del amor que tuve por tu madre verdadera. Cuando desapareciste, una parte de mí también desapareció. E Isabel, ella usó mi dolor para manipularme, para controlar mi vida. Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta. Toda su vida había sido construida sobre una base de mentiras y manipulaciones, y ahora se encontraba frente a una realidad que jamás habría imaginado. Entonces, toda mi vida, todo lo que creí que era verdad. Ricardo intentó encontrar las palabras, pero el peso de lo que estaba descubriendo era abrumador. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo Alejandro con voz suave, y no espero que aceptes todo de una vez. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que se perdió. Ricardo miró a Alejandro, viendo la sinceridad en los ojos del hombre que ahora sabía que era su padre. Había una lucha interna desarrollándose dentro de él, entre la vida que conocía y la nueva realidad que se le estaba revelando. ¿Cómo me encontraste?,
preguntó Ricardo, intentando comprender cómo había ocurrido ese improbable encuentro. Alejandro esbozó una leve sonrisa, recordando cómo había comenzado todo. Fue por casualidad, en realidad. Un día vi un reloj que solías usar cuando eras pequeño. Estaba en la muñeca de Javier, mi chofer, y él dijo que lo compró en una tienda de empeño en un pueblito. Eso me llevó a la casa donde te mantuvieron antes de llevarte a España. Y luego fue cuestión de seguir las pistas, con la ayuda de detectives, hasta encontrarte. Ricardo guardó silencio, procesando la información. Había tanto que entender, tanto que aceptar. Sentía una mezcla de ira, confusión y una extraña sensación de alivio. A pesar de todo, una parte de él estaba feliz de finalmente tener respuestas, de finalmente conocer la verdad sobre quién era. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo, con voz baja, pero llena de incertidumbres. ¿Qué pasa ahora? Alejandro sabía que esa pregunta era crucial. No quería presionar a Ricardo para que tomara decisiones inmediatas, pero también sabía que había un largo camino por recorrer. Ahora depende de ti, dijo Alejandro, con suavidad. No quiero forzarte a nada. Tienes una vida aquí, con personas que se preocupan por ti. Pero si estás dispuesto, me gustaría conocerte mejor, intentar construir algo nuevo, algo verdadero. Y quizá algún día puedas venir conmigo a México, conocer más sobre tu vida de antes, si es algo que deseas. Ricardo asintió lentamente, aún sin palabras. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Necesito tiempo para entender todo esto, dijo Ricardo, finalmente. Pero agradezco que me hayas contado la verdad. Alejandro sintió una ola de alivio. Era un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Claro, Ricardo. Estaré aquí, esperando por ti, siempre que estés listo. El silencio que siguió fue cómodo. Una tregua temporal en medio de la tormenta de emociones que ambos estaban enfrentando. Alejandro sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero en ese momento estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de finalmente reencontrarse con su hijo. Mientras se despedían, Ricardo se giró una última vez para mirar a Alejandro, con una expresión de reconocimiento y aceptación en sus ojos. «Hasta luego, papá», dijo Ricardo, sus palabras cargadas de un profundo significado. Alejandro sintió las lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Alejandro regresó al hotel esa noche con una sensación de alivio, pero también de preocupación. El reencuentro con Ricardo había sido más emocional de lo que podría haber imaginado, pero sabía que el camino para reconstruir la relación con su hijo sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, había una cuestión que aún rondaba su mente, como una sombra oscura. Isabel. Ella había sido la responsable de todo ese dolor, de toda esa separación, y Alejandro sabía que necesitaría confrontarla antes de poder seguir adelante. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada de uno de los detectives privados que había contratado para investigar a Isabel. El hombre, que parecía sereno y profesional, tenía información que podría cambiar el rumbo de todo. «Señor Morales, hemos descubierto algunas cosas preocupantes sobre Isabel», dijo el detective, con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Parece que mantuvo contactos e involucramientos con actividades ilegales, incluyendo la red de tráfico de niños de la cual su hijo fue una víctima. Tenemos documentos que prueban sus transacciones financieras con personas involucradas en ese esquema». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Aunque siempre había sospechado de Isabel, escuchar esas palabras confirmaba sus peores temores. Isabel no solo lo había separado de Diego, sino que también estaba profundamente involucrada en el esquema que había destruido la vida de tantas otras familias. «¿Qué más han descubierto?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. «Isabel hizo varias transferencias a cuentas offshore y tenemos razones para creer que aún mantiene contacto con algunos de los antiguos miembros de la red. Intentó cubrir sus huellas, pero logramos rastrear algunas comunicaciones recientes que muestran que está preocupada porque usted se está acercando a la verdad». Alejandro respiró hondo,
las piezas comenzaban a encajar y sabía que necesitaría actuar rápidamente para impedir que Isabel causara más daños. También sabía que esa información sería crucial para convencer a Ricardo de que necesitaba cortar todos los lazos con la mujer que lo había criado en un mundo de mentiras. «Gracias. Quiero ver todos los documentos tan pronto como sea posible», dijo Alejandro, con determinación en la voz. «Nos aseguraremos de que pague por todo lo que ha hecho». Después de colgar, Alejandro se sentó por un momento, procesando la situación. Sabía que necesitaría confrontar a Isabel personalmente. Decidió que, antes de cualquier acción legal, necesitaba mirarla a los ojos, a la mujer que había causado tanto sufrimiento, y ver hasta dónde llegaba su maldad. Al día siguiente, Alejandro regresó a México, acompañado por Javier, quien lo apoyaba incondicionalmente en esta nueva fase de la batalla. Llegaron a la mansión que Alejandro e Isabel habían compartido en el pasado, un lugar que ahora parecía distante, frío e impregnado de recuerdos amargos. Alejandro no se molestó en avisar a Isabel de su llegada. Simplemente entró en la mansión, decidido a confrontarla. Cuando ella lo vio entrar en la sala de estar, su rostro se contrajo en una expresión de sorpresa y, por un breve momento, de miedo. Pero pronto Isabel recuperó su compostura, su mirada volviéndose desafiante. «Alejandro, qué sorpresa tan desagradable», dijo ella con sarcasmo en la voz. «¿Qué te trae de vuelta a este lugar? Pensé que habías abandonado todo esto hace mucho tiempo». Alejandro no perdió tiempo con rodeos. «Deja de fingir, Isabel. Sé todo. Sé que fuiste la responsable de quitarme a Diego. Sé que estuviste involucrada en el tráfico de niños. Tengo pruebas suficientes para asegurarte que pagarás por cada crimen que cometiste». Isabel parpadeó, pero no retrocedió. Se levantó lentamente, caminando hacia Alejandro con una sonrisa helada en los labios. «¿De verdad crees que puedes amenazarme?», preguntó con voz cargada de desprecio. «Fui más astuta que tú una vez, Alejandro, y puedo hacerlo de nuevo». Alejandro sintió la rabia arder en su pecho, pero se controló. No permitiría que Isabel lo manipulara otra vez. «Tus días de manipulación se acabaron, Isabel. Ya me he puesto en contacto con las autoridades, y esta vez no escaparás. Pagarás por todo lo que has hecho, no solo a mí, sino también a Diego y a todos los otros niños que ayudaste a arrancar de sus familias». Isabel rió, pero el sonido de su risa era vacío, casi desesperado. «Nunca lo entenderás, Alejandro. Hice lo que era necesario para sobrevivir. Siempre fuiste débil. Siempre dejaste que tus sentimientos se interpusieran. Yo, en cambio, soy práctica. Hice lo que tenía que hacer para asegurar mi posición. Y nunca fuiste capaz de detenerme». Alejandro la miró, sintiendo una profunda tristeza mezclada con repulsión. Sabía que Isabel estaba más allá de cualquier redención. «Eso no es sobrevivirse, Isabel. Eso es crueldad. Y se acabó para ti». Con esas palabras, Alejandro se dio la vuelta y salió de la mansión, dejando a Isabel sola con sus mentiras y traiciones. Sabía que, en poco tiempo, la policía vendría a llevarla. Había hecho lo que debía hacer para proteger a su hijo y, finalmente, poner fin al tormento que Isabel había causado. Mientras regresaba al coche donde Javier lo esperaba, Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Isabel, la mujer que una vez creyó amar, ahora se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. Pero, al menos ahora, podía empezar a dejar atrás ese oscuro pasado y enfocarse en el futuro. Un futuro que esperaba poder compartir con Ricardo. La noticia de la detención de Isabel se propagó rápidamente, conmocionando a la élite de la sociedad mexicana. Aquella que había sido una figura influyente y respetada, ahora se veía envuelta en un escándalo de proporciones gigantescas. Alejandro, aunque aliviado por haber desenmascarado finalmente a la mujer que había arruinado su vida, sabía que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir lo que quedaba de su familia. Ricardo fue el primero en recibir una llamada de Alejandro tras la detención. El joven todavía estaba intentando procesar todo lo que había aprendido sobre su vida, y la noticia de que Isabel, la mujer a la que conocía como madre, era en realidad una criminal, solo complicaba aún más sus sentimientos.
Isabel fue arrestada, dijo Alejandro con voz seria, pero llena de una extraña mezcla de alivio y tristeza. Las autoridades tienen pruebas suficientes para condenarla por los crímenes que cometió. Ahora, finalmente, se hará justicia. Ricardo guardó silencio por un momento. Estaba en su habitación, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa. La mujer que lo había criado, a quien había llamado madre durante toda su vida, ahora se revelaba como una persona cruel y manipuladora. Era difícil para él reconciliar esas dos imágenes, y el dolor de haber sido engañado durante tanto tiempo era profundo. «Yo no sé cómo sentirme», respondió finalmente Ricardo, con voz baja y cargada de emoción. «Sé que hizo cosas horribles, pero era la única madre que conocí. Es difícil aceptar que todo era una mentira». Alejandro sintió un nudo en el corazón al escuchar las palabras de Ricardo. Sabía que su hijo estaba pasando por una intensa batalla interna y que la confusión y el dolor eran inevitables. «Lo entiendo, Ricardo, y no espero que aceptes todo esto de inmediato. Toma tiempo procesarlo, entender lo que realmente sucedió, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, que estoy dispuesto a ayudarte a atravesar este momento difícil». Ricardo respiró hondo, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. «Gracias, papá», dijo, las palabras sonando extrañas pero a la vez reconfortantes. «Solo necesito tiempo para pensar, para entender todo esto. Pero quiero verte. Quiero hablar más sobre lo que pasó, sobre lo que viene después». Alejandro asintió, aunque sabía que Ricardo no podía verlo. «Claro, Ricardo. Te esperaré aquí en México. Cuando estés listo, hablaremos más. No tienes que apresurarte. Estoy aquí para lo que necesites». Después de colgar, Ricardo permaneció sentado, mirando el teléfono como si éste pudiera ofrecerle alguna respuesta. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, y sabía que necesitaría algún tiempo a solas para entender todo lo que había sucedido. Mientras tanto, Alejandro sentía una extraña sensación de cierre, pero también de responsabilidad. Sabía que había hecho todo lo posible para sacar la verdad a la luz, pero el proceso de sanación, tanto para él como para Ricardo, apenas comenzaba. Recordó todas las noches en que se sentaba solo en su mansión, imaginando dónde podría estar su hijo, y ahora, finalmente, lo sabía. Pero conocer la verdad no hacía que la realidad fuera menos dolorosa. En los días siguientes, los medios se sumergieron en el escándalo que envolvía a Isabel, revelando detalles sobre su participación en la red de tráfico de niños y sus manipulaciones para mantener el control sobre Alejandro y su fortuna. Cada nueva revelación traía una mezcla de alivio y vergüenza para Alejandro, quien se preguntaba cómo había sido engañado durante tanto tiempo. Ricardo, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. La imagen que tenía de su infancia y de la mujer que lo crió se desmoronaba, y se encontraba cuestionando todo lo que siempre había creído. Pero, al mismo tiempo, había una extraña sensación de libertad, como si, finalmente, pudiera empezar a descubrir quién era realmente, sin las mentiras que habían moldeado su vida. Después de algunos días, Ricardo decidió que era hora de viajar a México y encontrarse con Alejandro. Sabía que esa reunión sería difícil, pero también sabía que era necesaria. Necesitaba entender más sobre su verdadera historia, sobre la vida que le había sido robada. Al llegar a México, Ricardo fue recibido por Alejandro en su mansión. El reencuentro estuvo marcado por un abrazo largo y emotivo, un gesto que parecía cargar todas las palabras que ambos aún no sabían cómo decir. «Bienvenido, hijo», dijo Alejandro, con la voz cargada de emoción. «Sé que tenemos mucho de qué hablar, pero quiero que sepas que esta casa siempre ha sido tuya, y siempre lo será, si tú lo deseas». Ricardo miró a su alrededor, sintiendo una extraña mezcla de familiaridad y novedad. Aún estaba intentando adaptarse a la idea de que este era el lugar de donde realmente venía, que estas paredes guardaban las memorias de una infancia que no podía recordar. «Gracias, papá», respondió Ricardo con sinceridad. «Creo que necesitamos tiempo.
pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero entender todo lo que pasó y quiero saber más sobre quién soy, quién era antes de todo esto. Alejandro asintió, sintiendo una ola de alivio. Sabía que la jornada aún sería larga, pero estaba dispuesto a recorrerla, siempre y cuando pudiera tener a su hijo a su lado. Los días que siguieron estuvieron dedicados a largas conversaciones, donde Alejandro le contó a Ricardo sobre su infancia, sobre la vida que compartían antes de ser brutalmente separados. Poco a poco, Ricardo comenzó a recordar pequeños detalles. El sonido de la voz de su madre verdadera, el olor del jardín donde solía jugar, el toque suave de las manos de Alejandro cuando lo acostaba a dormir. Con el tiempo, padre e hijo empezaron a reconstruir el vínculo que se había perdido. No sería fácil, y ambos lo sabían, pero había un sentimiento de esperanza, de que finalmente podrían dejar el pasado atrás y seguir adelante, juntos. Los días que siguieron a la llegada de Ricardo a México fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro y Ricardo pasaron horas conversando, tratando de llenar los vacíos de 2 décadas de vidas separadas. Aunque el proceso era doloroso y, en ocasiones, incómodo, ambos sabían que era necesario para sanar las heridas del pasado y construir un nuevo futuro. Sin embargo, a pesar de los intentos de reconectarse, las cicatrices dejadas por Isabel y los años de separación seguían siendo profundas. Ricardo, en particular, luchaba por conciliar la imagen de la mujer que lo crió con la horrible verdad que Alejandro le había revelado. Había momentos en los que se preguntaba si podría confiar en alguien nuevamente, incluyendo a su propio padre biológico. Estas dudas y miedos lo consumían, y sabía que no podía simplemente ignorarlos. Alejandro, por su parte, estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar a Ricardo a encontrar su lugar en el mundo. Sabía que su hijo estaba enfrentando una intensa batalla interna e intentaba ser paciente, dándole el espacio necesario para procesar sus emociones. Sin embargo, la preocupación por el bienestar de Ricardo no dejaba a Alejandro descansar. Temía que las sombras del pasado pudieran arrastrar a su hijo a un abismo de duda y dolor. Fue durante una de esas largas conversaciones nocturnas que Ricardo finalmente confrontó a Alejandro con la pregunta que lo había atormentado desde el principio. «Papá, entiendo todo lo que me has contado. Pero, ¿cómo pudiste ser engañado durante tanto tiempo? ¿Cómo no te diste cuenta de que Isabel te estaba manipulando y alejándote de mí?» La voz de Ricardo estaba llena de frustración y dolor, reflejando el torbellino de sentimientos que llevaba dentro. Alejandro sintió el golpe de las palabras de Ricardo como una cuchilla afilada. Sabía que esa pregunta llegaría en algún momento, pero eso no hacía que el dolor fuera menos agudo. Respirando hondo, respondió con la honestidad que sabía que Ricardo merecía. «Ricardo, me pregunto eso todos los días. Estaba ciego, cegado por el duelo, por el dolor de haberte perdido. Isabel se aprovechó de esa vulnerabilidad, y yo permití que eso sucediera porque estaba desesperado por encontrar algún sentido en medio del caos. Pero eso no justifica lo que pasó. Fallé contigo, y esa es una culpa que llevaré siempre». Ricardo observó a su padre con ojos atentos, tratando de comprender la profundidad del arrepentimiento que veía reflejado en él. Era difícil aceptar, pero sabía que Alejandro estaba siendo sincero. Podía ver cuánto sufría su padre, cuánto se culpaba por lo que había ocurrido. «No quería acusarte, papá, solo necesitaba entender, porque todo esto es tan confuso para mí. Crecí con Isabel, creyendo que era mi madre, y ahora descubro que ella fue la responsable de todo este dolor. Es como si toda mi vida hubiera sido una mentira», dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Alejandro asintió, con el dolor en su pecho intensificándose al ver el sufrimiento de su hijo. «Lo entiendo, Ricardo, y tienes todo el derecho de sentirte así. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. Vamos a pasar por esto juntos, y haré todo lo que pueda para que encuentres la paz y la felicidad que mereces». Ricardo permaneció en silencio por un momento, asimilando las palabras de Alejandro. Sabía que estaba ante una decisión difícil: seguir cargando con el peso del pasado o intentar encontrar un camino para seguir adelante. Al mirar a su padre,
sintió una chispa de esperanza, un sentimiento que apenas se había permitido sentir hasta ese momento. «Quiero intentarlo, papá», dijo Ricardo con determinación en la voz. «Quiero intentar construir algo nuevo. No puedo borrar lo que pasó, pero tal vez podamos crear nuevos recuerdos, buenos recuerdos». Alejandro sintió una ola de alivio y gratitud. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero las palabras de Ricardo eran el primer paso hacia la sanación que ambos necesitaban. «Podemos hacerlo juntos, hijo. Vamos a dar un paso a la vez. Y siempre que necesites tiempo o espacio, quiero que sepas que estaré aquí, a tu lado, esperando por ti». Con ese entendimiento mutuo, Alejandro y Ricardo comenzaron a hacer planes para el futuro. Decidieron que, antes que cualquier otra cosa, necesitaban enfocarse en encontrar un propósito que los uniera. Alejandro sugirió que, juntos, empezaran a trabajar en la fundación que había ideado, una organización dedicada a combatir el tráfico de niños y ayudar a las familias a reunirse. Ricardo, aún lidiando con sus propias emociones, vio en esa idea una oportunidad para transformar el dolor en algo positivo. Sabía que esa fundación podría no solo ayudar a otras familias, sino también darle un sentido de propósito, algo que sentía que había perdido durante toda su vida. En los días que siguieron, Alejandro y Ricardo empezaron a trabajar juntos, planeando los primeros pasos para la creación de la fundación. Cada decisión tomada y cada plan trazado era una pequeña victoria, una forma de ambos afirmar que el pasado ya no los controlaría. Pero, incluso mientras avanzaban, sabían que la verdadera batalla aún estaba por venir. Superar los fantasmas del pasado y construir un futuro juntos sería una ardua travesía, pero, por primera vez, ambos sentían que tenían una oportunidad real de éxito. Alejandro y Ricardo se sumergieron de lleno en la creación de la fundación, encontrando en la misión una manera de canalizar sus dolores y transformar el pasado en algo positivo. Las semanas que siguieron fueron intensas, con reuniones, contactos y decisiones importantes por tomar. Alejandro, con su vasta experiencia en los negocios, lideraba las operaciones, mientras que Ricardo, aportando una nueva perspectiva, ayudaba a moldear la visión de la fundación. Juntos, formaban un equipo improbable, pero sorprendentemente eficaz. La fundación, que aún no tenía un nombre definitivo, pronto comenzó a tomar forma. Alejandro usó su influencia y recursos para asegurar que la organización tuviera el apoyo necesario para iniciar sus actividades. Estaba decidido a crear algo significativo, que no solo ayudara a otras familias, sino que también honrara la memoria de los años que él y Ricardo habían perdido. Ricardo, por su parte, encontró en el trabajo una manera de redescubrirse a sí mismo. Cada caso que la fundación analizaba, cada familia que intentaban reunir, era un recordatorio de lo que él había vivido. Pero en lugar de hundirse en el dolor, Ricardo comenzó a sentir que finalmente estaba haciendo algo significativo con su vida. Estaba ayudando a otras familias y niños a evitar el mismo destino que él había enfrentado. Una de las primeras iniciativas de la fundación fue una campaña de concientización sobre el tráfico de niños, destinada a educar al público sobre los peligros y señales de alerta. Ricardo se involucró profundamente en esta campaña, utilizando su propia historia como una herramienta para sensibilizar a otros. Aunque era difícil revisar el pasado en público, sabía que esto podría marcar una diferencia en la vida de otras personas. La fundación también comenzó a formar alianzas con organizaciones internacionales y locales, buscando maneras de ampliar su alcance e impacto. Alejandro y Ricardo se convirtieron en rostros visibles de la causa, apareciendo en eventos y entrevistas para promover la misión de la fundación. Juntos, transmitían un mensaje de esperanza y resiliencia, demostrando que, a pesar de las adversidades, era posible encontrar la redención. Sin embargo, a medida que el trabajo en la fundación avanzaba, las heridas emocionales de Ricardo seguían lejos de estar curadas. Había días en los que se sentía abrumado por la magnitud de lo que intentaba hacer, y el peso de las memorias del pasado lo dejaba emocionalmente exhausto.
Alejandro notaba esos momentos de dificultad y trataba de apoyar a Ricardo de la mejor manera posible, ofreciéndole espacio cuando era necesario, pero también estando presente siempre que Ricardo necesitara desahogarse. Una noche, después de un largo día de trabajo en la fundación, Ricardo fue al despacho de Alejandro, donde lo encontró revisando algunos documentos. Había algo en su expresión que indicaba que tenía algo importante que decir. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó Ricardo con un tono de voz serio pero tranquilo. Alejandro lo miró dejando los papeles a un lado. Sabía que, cada vez que Ricardo lo llamaba «papá», había algo significativo detrás. «Claro, hijo. ¿Qué está pasando?», respondió Alejandro, listo para escuchar. Ricardo se sentó frente a su padre, respirando hondo antes de empezar a hablar. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en la fundación y en lo que estamos intentando hacer aquí. Y, aunque siento que estamos en el camino correcto, también siento que aún hay algo que necesito enfrentar, algo que no puedo simplemente ignorar». Alejandro frunció el ceño, preocupado. «¿Qué es, Ricardo?». «Estoy aquí para lo que necesites». Ricardo vaciló por un momento, pero sabía que necesitaba ser honesto. «Isabel, siento que necesito confrontarla. Necesito entender por qué hizo lo que hizo. Escuchar de ella misma las razones, aunque eso no cambie nada. Quizás sea una forma de que finalmente encuentre algún tipo de cierre». Alejandro guardó silencio por unos instantes. La idea de que Ricardo confrontara a Isabel lo preocupaba profundamente, pero también sabía que este era un paso importante para su hijo. Isabel había sido una figura central en la vida de Ricardo, y enfrentar ese pasado era algo que solo él podía hacer. «Si es lo que sientes que necesitas hacer, entonces te apoyaré», dijo Alejandro con firmeza. «Pero sabes que no tienes que hacerlo solo. Estaré a tu lado si lo deseas». Ricardo asintió, aliviado de tener el apoyo de Alejandro. «Gracias, papá. Sé que esto no será fácil, pero creo que es necesario. Necesito mirarla a los ojos y tratar de entender, aunque la verdad sea dolorosa». Decidieron que la visita a la prisión, donde Isabel estaba detenida, se llevaría a cabo en los días siguientes. Ricardo sabía que ese encuentro sería uno de los momentos más difíciles de su vida, pero también sentía que era un paso necesario para seguir adelante. Cuando llegó el día y Alejandro y Ricardo fueron juntos a la prisión. El camino hasta allí fue silencioso, ambos inmersos en sus pensamientos. Alejandro sentía una mezcla de preocupación y respeto por la decisión de Ricardo, mientras que Ricardo estaba decidido a obtener las respuestas que tanto necesitaba. Al llegar a la prisión, fueron conducidos por un guardia hasta la sala de visitas. Isabel ya estaba allí, esposada, con una expresión de sorpresa al ver entrar a Ricardo. Por primera vez, parecía vulnerable, consciente de que sus manipulaciones habían llegado a su fin. Ricardo se sentó frente a Isabel, mientras Alejandro permanecía de pie, observando. El encuentro estuvo marcado por una tensión palpable, y por un momento nadie habló. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. «¿Por qué?», preguntó mirando directamente a los ojos de Isabel. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruiste mi vida, nuestra vida?». Isabel, por un momento, desvió la mirada, como si estuviera buscando una respuesta. Cuando finalmente volvió a mirar a Ricardo, había algo diferente en sus ojos, tal vez un destello de arrepentimiento, o tal vez solo la aceptación de que lo había perdido todo. «Hice lo que creí que tenía que hacer», respondió Isabel, su voz fría pero vacilante. «Quería poder control, pero al final lo perdí todo, incluyéndote a ti». Ricardo sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía que no recibiría una respuesta satisfactoria, pero escuchar a Isabel admitir, aunque vagamente, sus motivos, fue un paso importante para su propio proceso de sanación. «Perdiste», dijo Ricardo con firmeza, «y no voy a permitir que lo que hiciste defina el resto de mi vida. Seguiré adelante, pero sin ti». Con esas palabras, Ricardo se levantó, sintiendo una extraña sensación de ligereza,
Había hecho lo que necesitaba hacer y ahora estaba listo para dejar a Isabel en el pasado. Alejandro puso una mano en el hombro de Ricardo, un gesto de apoyo silencioso, y juntos dejaron la prisión. El futuro aún era incierto, pero Ricardo sabía que, por primera vez, tenía el control sobre su propia vida. Salir de la prisión fue como emerger de una tormenta. Ricardo sintió que algo pesado había sido retirado de sus hombros, como si finalmente pudiera respirar después de años de asfixia. Sabía que el camino hasta allí había sido largo y doloroso, pero ahora había una nueva luz en su horizonte. Mientras caminaban hacia el coche, Alejandro miró a su hijo y vio una determinación renovada en sus ojos. Era como si Ricardo hubiera encontrado una nueva fuerza interior, algo que lo sostendría en los días por venir. El viaje de regreso fue tranquilo. Ricardo estaba inmerso en sus pensamientos, pero ya no con el peso de las dudas y las incertidumbres que lo habían atormentado antes. Sentía que, al confrontar a Isabel, había cerrado un capítulo importante de su vida. Ahora, estaba listo para comenzar otro, un capítulo que escribiría con su padre y con las nuevas personas que vendrían a formar parte de su vida. Al llegar a casa, Ricardo fue directo al despacho de Alejandro, donde habían estado trabajando en los planes para la fundación. La sala estaba llena de papeles, documentos y mapas, reflejando la intensidad con que ambos se habían dedicado al proyecto. Ricardo se acercó a la mesa y tomó uno de los documentos, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras impresas. «Papá, he estado pensando», comenzó Ricardo, mientras Alejandro se acercaba. «Creo que la fundación necesita un nombre que represente lo que queremos lograr, algo que simbolice nuestra trayectoria y lo que deseamos para las otras familias a las que ayudaremos». Alejandro sonrió, orgulloso del compromiso de Ricardo. «Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna sugerencia?», preguntó Alejandro, curioso. Ricardo pensó por un momento, luego sonrió. «¿Qué tal la esperanza renacida?», sugirió. «Significa más que solo esperanza. Se trata de renacer, de dar una nueva oportunidad a aquellos que han sido perdidos. Y creo que eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer, ¿no?». Alejandro sintió un calor en el corazón al escuchar el nombre. Era perfecto. Representaba no solo el trabajo que estaban realizando, sino también el viaje personal que ambos habían emprendido para llegar hasta allí. La esperanza renacida. «Es perfecto, hijo», dijo Alejandro, con un brillo en los ojos. «Representa todo lo que hemos pasado y todo lo que queremos lograr. Usaremos ese nombre para llevar nuestro mensaje al mundo». Con el nombre de la fundación definido, Alejandro y Ricardo comenzaron a trabajar con aún más determinación. La organización tomó forma rápidamente y pronto comenzaron a recibir los primeros casos de niños desaparecidos y familias desamparadas. Cada historia era un recordatorio del motivo por el cual habían iniciado esta jornada, y cada éxito era una victoria compartida. Ricardo encontró en la fundación un propósito mayor que cualquier cosa que había experimentado antes. Se dedicaba en cuerpo y alma, usando su propia experiencia como combustible para ayudar a otros niños a encontrar su camino de regreso a sus familias. Con cada nuevo caso resuelto, sentía que no solo estaba rescatando otras vidas, sino también sanando a sí mismo. Alejandro, por su parte, veía su relación con Ricardo florecer de una manera que nunca imaginó posible. Las barreras entre ellos comenzaron a disolverse y el respeto y la admiración mutuos crecían cada día. Por primera vez en muchos años, Alejandro sentía que estaba realmente viviendo, no solo sobreviviendo. Los meses pasaron rápidamente y la fundación, La Esperanza Renacida, se convirtió en una fuerza reconocida en la lucha contra el tráfico de niños y en la reunificación de familias. Alejandro y Ricardo se convirtieron en figuras públicas conocidas, no solo por sus historias personales, sino también por el impacto positivo que estaban generando. Fueron invitados a conferencias, entrevistas y eventos benéficos, donde compartían sus experiencias y alentaban a otras personas a unirse a la causa. A pesar del éxito, Ricardo sabía que el trabajo apenas estaba comenzando. Estaba decidido a seguir expandiendo la fundación, asegurándose de que más niños fueran salvados y más familias fueran reunidas.
Pero, además, también comenzaba a vislumbrar un futuro para sí mismo, algo que nunca había considerado antes. Un día, mientras revisaba algunos documentos, Ricardo